Buenas tardes, ingenieros. En esta ocasión, el que les habla es el doctor Jesús Marcelo. Soy odontólogo del Centro Médico del Colegio Departamental de Lima. Y ahora, en representación de todo el cuerpo y de todo el staff médico, vengo a traerles una pequeña presentación con algunos apuntes acerca de las consideraciones para aquellos pacientes que ya están recuperados por este nuevo virus que estamos sufriendo todos, ¿no? Que es el COVID-19. Bueno, como todos sabemos, los hospitales ya están llenos, en algún momento van a estar llenos de todos los infectados por este virus que es el SARS-CoV-2, donde la amplia mayoría de los cuales van a sobrevivir a esta enfermedad. Y hay que empezar a preparar su atención posaguda. Después de que hayan terminado los síntomas y de que ya estén recuperados, no todo el tiempo van a permanecer en el hospital. Van a tener que regresar a sus casas, donde van a seguir ciertos reglamentos que le van a dar los médicos tratantes. Y bueno, tras esta oleada de ingresos hospitalarios, van a venir todas las altas, como les mencionaba, y esos pacientes, como sabemos, van a ser más vulnerables a ciertas infecciones y van a requerir atenciones y cuidados especiales por parte de los familiares o de los cuidadores que van a estar a cargo de estos pacientes. Bueno, aquí solamente para mostrarles un pequeño resumen de todo, de lo que está sucediendo en el Perú y contrastarlo con otros países y con lo que nos dice el mundo. Como sabemos, tenemos que enfocarnos más en los que requieren hospitalización y los que requieren UCI, que son las personas que van a estar en un hospital y después van a pasar a las casas a ser atendidos, a tener los cuidados post-hospitalización. Como vemos, en el Perú aproximadamente el 10% están requiriendo hospitalización y los que requieren UCI son el 2,35%. Entonces en Chile está más o menos por ahí, en España también, y en el mundo nos dicen que entre el 30 y el 40% de los infectados por este virus requieren hospitalización y de 5 a 6% requieren atenciones en la unidad de cuidados intensivos. Entonces son en estos pacientes en los que nos tenemos que enfocar una vez que ya estén recuperados. Todos los demás pacientes han pasado una etapa aguda, asintomática o con síntomas muy leves de esta enfermedad. Como podemos ver, es más o menos entre 50 y el 60%. Ahora, estos datos, estos porcentajes siempre van a estar condicionados por la capacidad de los hospitales y de cada país también. Como podemos ver, hay muchos países que no tienen una unidad de cuidados intensivos para muchos pacientes, no cuentan con los mecanismos, con los instrumentos y tampoco con el personal humano para poder atender tantos pacientes. Entonces siempre está subeditado la cantidad de capacidad que tienen los hospitales. Y solo para tener en cuenta, reportes oficiales de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que la tasa de asintomáticos es más o menos un 30% del total de infectados reales. En ningún país creo que tiene esa tasa de contagio contabilizada. Siempre hay asintomáticos que no están dentro de los porcentajes que nos muestra cada país. Y la tasa de mortalidad va más o menos entre un 5 y 6%, que esto ha ido aumentando, porque al inicio la tasa de mortalidad era de 2,5, 3,5, con el boom en Europa ha subido y con el boom en Norteamérica también ha subido. Entonces, más o menos estamos entre 5 y el 6%. Siendo todavía el virus no considerado tan mortal, pero sí con alto nivel de contagio, ¿no? Entonces, ya vimos a qué pacientes vamos a enfocar en esta pequeña presentación que les voy a hacer, que son en los hospitalizados y en los que requieren cuidados intensivos. Entonces, estos pacientes se van a unir a todas las personas con diagnóstico de COVID leve y moderado, que han sido atendidos y controlados en las atenciones primarias de los hospitales o de los postos de los centros médicos, solamente como paliativos para sus síntomas o con signos moderados. Y también con pacientes que han presentado cuadros sugestivos de COVID y con una evolución más o menos grave, pero que han decidido permanecer en casa y que ya con el tiempo se les ha ido pasando los síntomas. Entonces, ¿a qué paciente nos enfrentamos al observar una hospitalización o una unidad de cuidados intensivos en los hospitales, ¿no? Tenemos 4 estudios que se han hecho en poblaciones chinas, ¿no? Donde han observado que la mayoría de pacientes que están ingresando a las emergencias por hospitalización son con fiebre, con tos
y con cierta dificultad para respirar, como podemos observar, no está dentro de las características de los signos y síntomas principales que están presentando estos pacientes. Hay otros signos o síntomas que se están presentando con más frecuencia, y aparte de otros que también se han ido observando. Y las comorbilidades que siempre se están observando más en los casos mortales y en los casos que necesitan unidad de cuidados intensivos, como hospitalizaciones, ha sido la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Podemos observar. También hay diabetes, también se ha observado eh, cáncer, enfermedades crónicas renales, la enfermedad digestiva también, en algunos estudios se han estado contabilizando. Ahora vayamos a ver cuáles son las consideraciones para el alta hospitalaria de estos pacientes. Bueno, primero, una vez que ya se note una mejora clara de los pacientes que están hospitalizados, lo que se recomienda idealmente dentro de estos nosocomios es de que la temperatura corporal normal durante más de 3 días sea menor de o alrededor de 37 grados, o que no esté muy encima y que ya sean considerados la temperatura normal. Una mejora clara de los síntomas respiratorios en el caso los tenga. Una prueba de imagen pulmonar que muestra una clara absorción de la inflamación. Y lo más importante, lo primordial, es que estos test de PCR sean negativos en 2 ocasiones y consecutivas en muestras respiratorias, pero en intervalos mínimos de 24 horas. Una vez que ya esté considerado como una persona sana, sin signos y sin síntomas, lo ideal es que tenga 2 pruebas más en el tiempo, pero que estas sean separadas al menos 24 horas una de la otra. Entonces, con al menos 2 pruebas, ya podemos decir que este paciente tiene la capacidad de regresar a sus casas para poder pasar esta etapa posaguda de la enfermedad, ¿no? Con los cuidados que se vayan a requerir. Las consideraciones que vayamos a tener después del alta, cuando ya están en sus casas los pacientes, es que se debe tener contacto permanente con su unidad básica de atención, entre 24 y 48 horas después del alta, para ver cómo está evolucionando después de los resultados negativos que haya tenido. Y la función del estado clínico depende de la persona que le está cuidando o de los familiares que están alrededor de este paciente. Y es muy importante informar sobre las medidas de aislamiento y la duración, que ahora les voy a hablar también, más o menos cuánto debería ser la duración de este aislamiento que vayan a tener en sus casas post esta fase aguda. Entonces, este aislamiento se tiene que tener durante 14 días después de haber salido del hospital, después de haber culminado o después de que se haya observado que ya no hay signos ni síntomas. De todas maneras, tiene que seguir utilizando mascarilla en una habitación totalmente ventilada. Reducir al mínimo el contacto con los familiares o con las personas que lo están cuidando en el lugar donde esté. La higiene de manos tiene que seguir siendo exhaustiva. Comer por separado y obviamente no salir de casa, ¿no? Si es que se está aislado. Y después se va a recomendar el control clínico a las 2 y 4 semanas después del alta. Ya puede ser un control directo entre el médico y el paciente, donde se va a evaluar básicamente cómo está, cómo está sobrellevando esta etapa de la enfermedad, ¿no? Cuando ya se lograron curar, digamos, casi al 100%. Y una última, pero no menos importante y quizás más importante para algunos casos, es de que estos pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos, además de los síntomas respiratorios y todos los síntomas que hayan presentado y que ya estén en proceso de recuperación, se debe valorar este síndrome de inmovilidad post-UCI, que se observa mucho en los pacientes que salen de la unidad de cuidados intensivos. Y se puede observar deterioro cognitivo, trastorno anímico, y no solamente del paciente, sino también del entorno que lo está cuidando. Vayamos a ver las consecuencias de esta inamovilidad cuando uno está en unidad de cuidados intensivos, que se tiene que tener en cuenta para poder tratar a estos pacientes que ya van a estar en casa. Más que nada para los familiares y para las personas que van a estar al cuidado de ellos. Primero, la calidad de vida va a ser muy importante, porque recuerden que está saliendo de una etapa en una hospitalización algo prolongada y que no todo va a volver a ser como era antes. En este caso, hasta que se logre recuperar en la totalidad, siempre se va a observar depresión, ansiedad
y por ende estrés. La función pulmonar, digamos que si es que ha sido muy afectada, tiende a recuperarse en su totalidad alrededor de un año después de esta etapa en UCI. Entre 48 y el 93% de los pacientes que salen de UCI se puede observar fatiga, pérdida de peso y dolor secundario a la intubación. También miopatía, que son trastornos musculares de los pacientes, ¿no? Que es de esperarse porque están eh, postrados durante mucho tiempo en una cama con anestesia general, entonces no van a poder movilizarse por sí mismos, entonces los músculos van a empezar a deteriorarse. Del 25 al 46%, polineuropatía, que son trastornos directos de los nervios. Y esto es importante, que 70 al 100% de los pacientes se observa déficit cognitivo al alta hospitalaria, de los cuales de entre 46 y 80%, el déficit cognitivo se va a superar al año, pero también se ha observado que alrededor del 20%, este déficit recién se va a superar alrededor de los 5 años. Entonces, la capacidad de recuperación va a depender bastante de la duración de esta permanencia en unidad de cuidados intensivos, de la gravedad del proceso que haya tenido y de las comorbilidades y la mitigación sistémica que ha tenido este paciente, ¿no? Les recuerdo que estos datos son para todos los pacientes que ingresan a UCI, no solamente para los pacientes infectados con este nuevo virus que estamos tratando ahora, y de que se ha observado todos estos signos, digamos, en los pacientes, y se tiene que tener mucho cuidado, mucha paciencia para poder sobrellevar esta etapa de la enfermedad. Entonces, veamos a ver cuándo se deja de transmitir la enfermedad. Nos vamos a hablar eh, de datos de ocasiones reales, cuando de verdad estamos seguros de que se deja de transmitir la enfermedad. Es una proporción de pacientes, una vez que se hayan dado el alta, van a continuar transmitiendo el virus y teniendo el PCR, que son las pruebas moleculares positivas, al ser asintomáticos y cuando tengan el alta hospitalario. Los casos más graves tienen la carga viral más alta y por ende van a tardar más en presentar resultados negativos a estas pruebas de PCR. Y también se ha señalado que en algunos casos los pacientes se han vuelto a tener esta respuesta positiva a los test de PCR. Y bueno, en casos leves, digamos en casos que no han tenido muchos signos ni síntomas los pacientes, el virus se va a dejar de transmitir 14 días después del inicio de estos síntomas. Normalmente lo que dura la cuarentena que se nos está imponiendo. En casos graves y moderados, vamos a tener que esperar 14 días después del alta hospitalaria. Entonces, no van a ser 14 días desde el inicio de la infección. Va a depender bastante del tiempo de hospitalización que tengamos. Pero 14 días después de que les hayan dado de alta, recién podemos decir de que se va a dejar de transmitir el virus. Obviamente teniendo en consideración todo lo anterior que les mencioné, como los dos test negativos que tienen que salir de esta prueba molecular. Entonces, en conclusión, podemos hablar que después de revisar todo esto que les he hablado, va a quedar claro el consenso de que la recomendación va a ser mantenerse en un aislamiento de 14 días después de esta alta o hasta que estos PCR se vayan negativizando. Porque recordemos que hay muchos pacientes que han dado, cuando ya se les han dado de alta, han tenido negativo en el PCR y al siguiente examen eso ha salido positivo nuevamente. Quiere decir que el virus, por más baja concentración que tenga, todavía está teniendo presencia en, en los fluidos de la sangre, ¿no? En el suero. Y solo para recordarles acerca de la inmunidad, hemos estado hablando mucho de las pruebas que se han estado realizando a los pacientes aquí, a la población aquí, por lo menos en el Perú. Y tenemos dos pruebas que se han estado dando, ¿no? Las pruebas de PCR, que son las pruebas moleculares, que van a determinar la presencia del material genético de este virus, que nos va a decir si es que el virus está o no está en nuestro cuerpo. Y la prueba rápida, que son las serológicas de anticuerpos, que determinan a estos si es que, si es que están presentes, porque estos son los que reaccionan ante una infección. Es como tratar de ubicar al virus, pero de manera indirecta, solamente por la reacción del cuerpo.
Entonces, hablando de estas pruebas rápidas, que son las serológicas, lo que detectan son dos inmunoglobulinas, ¿no? La M y la G. La primera, que se detecta después de 3 a 5 días desde el inicio de los síntomas. También recordemos que para que se inicien los síntomas tiene que pasar al menos 2 o 3 días desde la inoculación de este virus, desde que se ha infectado el paciente con este virus. Entonces, para que esto salga positivo, al menos tiene que pasar una semana. Y las inmunoglobulinas G, que son mucho tardías, después, son detectables de 8 a 10 días después del inicio de los síntomas, normalmente cuando esta infección ya está en el pico o cuando ya está disminuyendo. Y en casos especiales, se observan en pacientes inmunocomprometidos o con alguna enfermedad sistémica activa, donde estos anticuerpos van a demorar hasta 15 días en aparecer en la prueba. Entonces, este tipo de pruebas no son para realizar diagnósticos tempranos o en etapas preventivas como se, se quiere, ¿no? Y se desea hacer. Son más que nada para ver a la cantidad de infectados que se ha tenido, quienes están en etapa de recuperación, digamos, y para un diagnóstico indirecto, pero no es lo recomendable. Y más o menos aquí les muestro un cuadro donde se puede observar el pico de, de cantidad de material genético de este virus y dónde están más o menos ubicados los anticuerpos, el M y el G. Podemos ver que primero se presenta el M y después se presenta el G. Y esta es la traducción de estos resultados, donde tenemos el PCR positivo o negativo y las inmunoglobulinas positivas o negativas, que se resumen básicamente en lo que les he mencionado. Siempre que da positivo el test molecular, significa que el paciente está infectado. Eh, en el caso de las pruebas serológicas, va a depender de cuáles tipos de inmunoglobulinas se están detectando en este virus o en este paciente. Normalmente las M para infecciones tempranas y la G cuando la infección ya está tardía o cuando ya desapareció la infección. Y bueno, ingenieros, eso es todo el alcance que les quería dar en esta oportunidad. Eh, Solamente deseándoles que traten de cuidarse lo más que se pueda en estos días, tratar de hacer caso a las autoridades con lo de la cuarentena y ya nos estaremos viendo en un futuro. Y eso es todo. Muchas gracias.